En la conferencia matutina del día de hoy, uno de los temas relevantes a pregunta de los reporteros fue nuevamente el tema de la CELAC, o sea, esta reunión en México a la que asistieron 33 países, es el foro más importante con mayor asistencia que se ha convocado en este periodo nuevo, es muy relevante. Pero los grupos de la derecha evidentemente que están muy molestos porque se invitó sobre todo al presidente de Cuba, que además con motivo de la independencia pronunció un discurso extraordinario, recordando la lucha de José Martí, incluso la estancia de José Martí en México, muy importantísimo. Pero también están muy enojados porque asistió el presidente legítimo, reconocido por la ONU, de Venezuela, que es Nicolás Maduro, aunque algunos otros reconocen al que se autoproclamó presidente violentando todas las normas democráticas en Venezuela. Pero aquí es relevante destacar lo que sucedió. Fíjense nada más, varios países no solamente reconocen el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador por la forma de pensar, las acciones que ha tomado, la posición muy clara de pedirle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que cese el bloqueo que se ha dado contra Cuba durante varias décadas. No solamente eso, o sea, no solamente de palabras, sino en los hechos, varios representantes, presidentes, primeros ministros o representantes de estos países agradecieron profundamente al presidente de México el que el gobierno mexicano en situación difícil envió ventiladores, por ejemplo, a países pequeños, sobre todo en las Antillas, como el caso de Antigua y Barbuda, o el caso de Trinidad y Tobago, que agradecieron la disposición que tuvo el gobierno de México para enviar ventiladores y auxiliar en el combate al coronavirus. También agradecieron esta disposición humanitaria del gobierno de México, el representante de Haití, también el de Jamaica, entre otros, porque también en las intervenciones, sobre todo del presidente de El Salvador, también Honduras, Guatemala, que ahora se han integrado a esta propuesta de nuestro presidente de extender el proyecto de la siembra de árboles, maderales, frutales, ha sido muy importante porque ellos están también en el gran proyecto Sembrando Vida. Entonces, esta cumbre demostró que México, con una política independiente de respeto a las soberanías nacionales de cada país, con una política de impulsar la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos, pues se ha convertido indiscutiblemente en una voz con gran autoridad política y moral, no solamente a nivel de los países de América Latina y el Caribe, sino a nivel internacional. Fue también un gran acierto del presidente la invitación vía remota al foro del presidente de China, Xi Jinping. Es muy importante porque el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está abriendo todos los canales posibles de comunicación y también los canales de comercialización, tanto con los Estados Unidos de Norteamérica como con China o con otros países del planeta. Por la posición geográfica que tiene México, que prácticamente a través del istmo de Tehuantepec, pues va a unir o a desarrollar e incrementar el intercambio comercial entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, pues es punto estratégico, no nada más para México y Latinoamérica, sino a nivel internacional, porque él ha dicho que productos que puedan venir de Oriente a través del Pacífico se pueden conectar a través del ferrocarril transísmico y pueden llegar a la costa o a la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es importantísimo desde el punto de vista estratégico, geopolítico, el papel que México está jugando. Y si además tomamos en cuenta las soluciones creativas, por ejemplo, para resolver el tema de la migración, fundamentalmente a través de la cooperación para el desarrollo y no del armamentismo y de la represión,
pues le da una dimensión humanista superior a lo que hemos conocido después del oscurantismo neoliberal. Aquí es importante también destacar el día de hoy el tema de la medicina en nuestro país. Estando en Oaxaca, el presidente de la República hizo alusión a que en Oaxaca se han construido varias universidades dentro del programa Benito Juárez y dentro de las cuales en sus programas de estudio se destaca la licenciatura en enfermería o la licenciatura en distintas ramas de la medicina. Es decir, el tema de la medicina en México está también renaciendo. Aquí en México hemos tenido grandes médicos, especialistas en distintas ramas de la medicina, pero en el periodo neoliberal todo eso quedó sepultado. Entonces hay un renacimiento de las ciencias médicas y de la función de los médicos en nuestro país, sobre todo ahora que estamos regresando a la nueva normalidad, dándole más importancia a la medicina preventiva que a la medicina curativa. O bueno, es un equilibrio entre las dos, pero más vale prevenir que lamentar. En este terreno también quiero destacar que en la CELAC, pues varios de los representantes de los países de América Latina y el Caribe agradecieron de corazón la participación de los médicos cubanos en esta situación tan difícil que vivieron todos los países del mundo. Todo esto contrasta con las posiciones aberrantes, delirantes de la derecha reaccionaria en nuestro país, de estar atacando a Cuba, estar repitiendo las fake news de que en Cuba, en Venezuela, la gente se muere de hambre, que hay represión, pero no ven, por ejemplo, ni siquiera la OEA, que además prácticamente quedó rebasada con este foro del CELAC, no ven o no vieron nunca la represión reciente que se ha dado, por ejemplo, en Colombia, o la que se dio en Chile, que dejó ciegos y tuertos a centenares de chilenos, o la que se dio en Ecuador. O sea, lo que vemos es que la OEA está jugando un papel deleznable de subordinación a los intereses y objetivos de las grandes empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas. Eso quedó muy claro ahora con esta reunión del CELAC, y está surgiendo algo nuevo, una nueva relación entre todos los países de América Latina y el Caribe, basada en dos conceptos fundamentales, bueno, en tres conceptos centrales. La independencia, es decir, que cada país de manera independiente resuelva sus asuntos sin injerencias externas, respetando su soberanía nacional y su integridad territorial. El otro es que para poder avanzar en el desarrollo de los pueblos se requiere generar un clima de paz, pero la paz no solamente abarca al continente americano, sino es la paz en el mundo. Entonces son dos temas: independencia, paz mundial, y un ingrediente especial que el licenciado López Obrador ha estado introduciendo, que es el de la fraternidad universal. Entonces se está abriendo una época nueva a nivel mundial y particularmente en América, que se basa en esos tres elementos claves: independencia, paz y fraternidad universal. En este tenor también queremos resaltar que en el caso, por ejemplo, de las medicinas, regreso al tema, en el caso de Cuba, que reitero, varios países agradecieron la presencia y el auxilio, la presencia de médicos cubanos y el auxilio también de implementos médicos para combatir el coronavirus. Pues nada más y nada menos que este país, Cuba, donde la derecha dice que hay una dictadura y que la gente se muere de hambre y varias mentiras más, nada más y nada menos acaba ya de lanzar una nueva vacuna que no nada más se aplica en Cuba, sino ahora se está aplicando también en Vietnam. Esta nueva vacuna es muy importante porque ya se aplica en otro país, es Vietnam, y el origen de ella es Cuba, el país que tanto desprecian los grupos de la derecha conservadora a nivel internacional. Bueno, esta vacuna es una de varias que se han desarrollado en uno de los principales centros científicos de Cuba, pero también han mostrado interés en la adquisición de esta vacuna tres países también de América: Venezuela, Argentina y México. Es decir,
Cuba representa, como lo dijo el presidente de la República, es una nueva Numancia, es decir, han resistido un bloqueo económico valientemente durante varias décadas y sigue en pie de lucha. Por eso es la nueva Numancia. O sea, no es que los van a derrotar, es que Cuba, a pesar de todas las adversidades, va saliendo adelante y está dando a la humanidad entera frutos tan relevantes en este periodo crítico del coronavirus, con la puesta en marcha ya de una de sus vacunas, que es la vacuna Abdala, y están también en pruebas experimentales ya prácticamente listas por la vacuna Soberana 1, la Soberana 2 y otras más. Y hay que recordar que Cuba también tiene varias vacunas que combaten distintos tipos de cáncer, que no lo tienen otros países del planeta. Eso se hizo en Cuba, a pesar del bloqueo que se tiene contra este país. Entonces, lo que se está viendo, sobre todo ahora en la CELAC y la intervención que tuvo el presidente de México, es que tenemos que ir dejando de lado y echando al basurero de la historia todas estas exageraciones, deformaciones, mentiras que se han dado en relación sobre todo a Cuba, porque tiene un sistema económico y político y social diferente que no les agrada a las grandes transnacionales, y ese sistema es el sistema socialista. Pero aquí, como ha dicho el presidente de la República, debemos ser respetuosos de las formas que legítimamente cada pueblo se dé. Si alguien decide construir el sistema socialista y el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo, aprueba esa determinación, bueno, pues esa es una determinación libre, soberana, independiente que toma cada pueblo. Aquí la virtud del presidente de la República es que él invita a todos los mandatarios, se reúne con todos los mandatarios independientemente de la corriente política ideológica que profesen o de las políticas que apliquen en sus países. Hay un tema adicional que el presidente planteó y que yo creo los países de América Latina y el Caribe tienen que analizar muy bien. Es el tema de una integración económica y de distinta naturaleza con Estados Unidos y Canadá. Evidentemente que de varios países de América Latina y de varios gobiernos hay resistencia a esta posibilidad por la forma en que los gobiernos norteamericanos han tratado a estos pueblos, de interferencias internas, de agresiones internas, de bloqueos, de difamaciones, de chantajes económicos, incluso hasta de intervenciones militares, siendo algunas de las más recientes, por ejemplo, la que hicieron en Panamá, que costó la vida de más de 10,000 panameños, o la que hicieron en Granada también. Entonces hay resistencia, pero el presidente de México lo que plantea es una integración no subordinada a los intereses de los norteamericanos y de sus grandes transnacionales, como ha sido siempre y además ha sido la forma intervencionista y expansionista de los norteamericanos. Lo que el presidente de México plantea es una integración no subordinada, sino donde se obtengan ventajas mutuas tanto para las empresas norteamericanas, pero también para los pueblos y los países donde inviertan o donde se interactúe con ellas. Es una forma nueva de integración, y entonces esto pues seguramente lo reflexionarán los gobernantes de cada uno de los países, pero el presidente de la República ha sido muy claro. O sea, en su último libro menciona que Estados Unidos prácticamente se ha ido achicando tanto en su desarrollo económico como en el porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial que aportan los norteamericanos. Y China evidentemente pues es la que va creciendo a ritmos impresionantes en muchos de los aspectos económicos y financieros. Entonces, el presidente ha dicho, nos conviene en esta región del planeta tener una integración, incluso con Estados Unidos y Canadá, pero repito, no subordinada, es una forma nueva, creativa y además audaz, es una propuesta audaz del presidente de la República, así como la propuesta que al principio parecía como que no iba a tener oídos o no iba a ser escuchada, de que una forma de resolver el tema de la migración es a través de la cooperación para el desarrollo, que se invierta y que se apoye con empleo
a los países origen de la migración en lugar de utilizar distintas formas de chantaje, presión y represión. Bueno, pues la derecha en México está muy molesta y no dudamos que de estos grupos de ultraderecha profascista, pues para distraer la atención de los grandes acuerdos y del éxito que tuvo la CELAC, pues se intenten distintas maniobras, como tal vez el bombazo del que se platicó o que se tuvo conocimiento el día de hoy, porque es una forma como ya se ha visto a lo largo de la historia, que a veces cuando van avanzando procesos democráticos, progresistas o revolucionarios, se utilizan actos terroristas para desvirtuar las cosas y también desviar la atención de este problema tan fundamental que son las resoluciones, y más que las resoluciones, la participación de los países de América Latina y el Caribe en el CELAC, que desplaza de manera natural a la OEA por su actitud entreguista hacia los intereses de las transnacionales norteamericanas. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos que nos des tu comentario en el Facebook y te reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.